Listo, chicos, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a construir nuestro servicio para que el servicio vaya a la base de datos y consulte la data y nuestro controlador getProducto sea capaz de responder a la petición que se hizo en la ruta y devolver todos esos productos. Pero para poder eh, hacer uso de ese servicio, lo primero que tenemos que hacer es modelar los datos, ¿sí? Y para poder modelar los datos, nosotros vamos a tener que hacer uso de una nueva dependencia que se llama Mongoose, ¿sí? Mongoose es un ODM que simplemente simplifica la manera en la que nosotros modelamos los datos y hacemos consultas seguras a nuestra base de datos. Entonces, recordemos que en el package JSON se van a registrar todos los archivos, digamos, no, todos los archivos no, todas las dependencias que nosotros instalamos en nuestro proyecto. Entonces aquí le vamos a dar npm y porque vamos a instalar una dependencia y esa dependencia se llama mongoose y le vamos a dar a enter. Recordemos que esta instalación va a guardar todas las dependencias dentro de nuestro directorio Node Modules y se tiene que ver reflejada. Vamos a ver qué pasó acá. npm y se debería ver reflejada acá. No sé por qué no se vio reflejado. Ah, sí, miren, aquí ya quedó reflejado Mongoose. ¿Sí ven? Entonces ya tenemos Express en la versión 4.19.2, Mongoose en la versión 8.4.3. Listo, ya lo tenemos instalado, ya me voy a despreocupar de esto. Ahora sí, voy a empezar a modelar los datos. ¿Qué significa modelar los datos? Nosotros vamos a crear aquí un directorio donde vamos a guardar un archivo. Ese directorio se va a llamar models y vamos a guardar un archivo donde nosotros vamos a crear la estructura de los datos. Es decir, esa estructura es cómo vamos a guardar los datos en la base de datos, qué forma va a tener esa estructura, qué nombres van a tener esos diferentes espacios donde vamos a guardar los datos. Entonces aquí yo le voy a llamar como product, vamos a llamarla así como product.model.js. Así la vamos a llamar. Y aquí vamos entonces a importar Mongoose. Aquí le voy a decir cons. ¿Listo? Voy a desestructurar unas funcionalidades específicas de Mongoose. No voy a traerme todo el Mongoose completo. Y le voy a decir require. Y vamos a traer la librería Mongoose. Mongoose. Recordemos que cuando yo estoy hablando de una librería que está instalada en Node Modules, no tengo que navegar hasta allá creando rutas absolutas o relativas para ir y encontrar la librería Mongoose. Si está aquí, él ya sabe que con el nombre yo lo pongo acá y él ya sabe dónde buscarlo y dónde lo encuentra. Listo, ahí tenemos nuestra importación. Yo me voy a traer dos características especiales para crear esa estructura que necesitamos. Y aquí importante, porque he visto este error muchas veces, escriben esto así, ¿sí? Esquema. Y el esquema no es con minúsculas, sino es con mayúsculas. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes empiezan a escribir, él les empieza a sugerir ciertas cosas. Entonces, ustedes seleccionan acá, ya él ya sabe que esa dependencia es de Mongoose. Y otra que vamos a necesitar es el model. ¿Listo? Ahí la tenemos. Ahí tenemos esas dos características. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer después de importar esas dos características de Mongoose? Aquí vamos a definir la estructura de la data en la base de datos. ¿La estructura de qué? Vamos a modelar la estructura para una colección, porque nosotros vamos a usar es una base de datos no relacional, en este caso Mongo, ¿listo? Entonces nosotros aquí vamos a decirle cons y le vamos a decir product schema, ¿sí? Vamos a guardarlo ahí, el esquema, y para poder crear ese esquema vamos a usar esta funcionalidad que está aquí, ¿sí? Entonces le voy a decir new schema y miren que él lo que hace es que me coloca un objeto vacío y una invocación. La invocación son los paréntesis y dentro de los paréntesis está el objeto vacío. ¿Listo? Aquí ya vamos a ir aquí a crear el esquema. Todavía no lo hemos creado ahí, solamente hemos invocado la funcionalidad con la cual le decimos aquí diseñamos el esquema, diseñamos esa estructura de datos. Ya lo vamos a hacer, pero lo siguiente que vamos a hacer acá por debajo es llegar y decirle a ese esquema que se convierta en un modelo utilizable para eh, crear nuestros servicios, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle, mire, yo voy a crear una constante, vamos a crear una constante que se va a llamar product model,
¿sí? Y ese product model lo que va a hacer es que va a convertir, va a modelar esos datos y les va a poner un apodo, ¿sí? A este esquema les vamos a poner un apodo. Entonces, les explico cómo es ese tema del apodo. Es como cuando yo tengo, por ejemplo, la cubeta de hielos. Nosotros ya le tenemos un apodo a esa cubeta de hielos, pues cubeta de hielos, ¿sí? Y esa cubeta tiene unos espacios predeterminados que generalmente son de 2 por 6, ¿cierto? Para guardar los cubitos de hielo. Ese esquema del 2 por 6 nosotros lo vamos a definir aquí, ¿sí? Obviamente no así tal cual como lo estoy mencionando, sino de una forma mucho más específica. Y luego vamos a colocarle un nombre a esa cubeta 2 por 6, le vamos a colocar un nombre. Y es con model que nosotros vamos a colocarle un nombre a nuestro esquema, ¿sí? ¿Qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner, por ejemplo, como vamos a guardar productos, le vamos a llamar products. ¿Listo? Products. Y aquí vamos a colocar nuestra estructura, nuestra cubeta, ¿sí? Entonces aquí le voy a colocar este product esquema porque ahí es donde va a quedar definido el esquema que nosotros vamos a escribir acá, que ya lo voy a escribir. Entonces, esto es como colocarle un apodo o un nombre a una estructura, ¿sí? La estructura es esta y la vamos a llamar products, ¿listo? ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque yo quiero que cuando yo vaya a mi base de datos, voy a abrir aquí Mongoose Database, a ver, MongoDB Compass, voy a entrar aquí, me va a conectar, me voy a conectar aquí a Atlas, no importa. Yo quiero que cuando yo entre, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta que yo entré a esta base de datos Shop y aquí tengo listadas todas las colecciones que tengo, estos son los nombres, ¿sí? Y cada una de estas son los nombres de las colecciones, pero cuando yo entro acá, bueno, aquí no hay, vamos a mirar si de pronto aquí hay algo, no, en esta, listo, en esta. Esto que está aquí es la estructura del objeto que se guarda dentro de esta colección, ¿sí? Entonces, la estructura nosotros la vamos a definir aquí, no la hemos definido. Ahora, esta estructura va a tener un nombre que se llama llamar products. Entonces, esto de acá es la estructura. ¿A qué me refiero con la estructura? A que tiene un ID, a que tiene un nombre, a que tiene un username, a que tiene un password, a que tiene un role, ¿sí? A que el name es de tipo string, a que el username es de tipo string. Aquí casi todos son strings, ¿sí? Pero podría haber alguno que sea number o que sea booleano, etcétera, etcétera. Una lista, lo que sea, ¿listo? Entonces yo, para indicarle qué es lo que yo quiero, cómo es el esquema, lo coloco acá. Y para darle un nombre a ese esquema, le digo, este esquema que ya definí aquí, colócale este nombre. Entonces, cuando nosotros guardemos ese esquema en la base de datos, él lo va a guardar aquí en la base de datos, lo va a apodar la colección con el nombre que nosotros hayamos colocado acá. ¿Listo? Entonces yo aquí, súper rápido, voy a colocarlo así. Voy a colocarle un par de comentarios. ¿Sí? Este define el nombre de la colección y este define, bueno, realmente no define, el que define es este de aquí arriba. Este es el que define la estructura de datos. De hecho ya está escrita arriba, lo voy a dejar así. Y aquí más bien este model lo que hace es asociar ese nombre de esa colección con la estructura de datos. ¿Listo? Listo. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a exportar. Entonces module.export. Voy a exportar. No product schema. Ojo, no product schema. El que tengo que exportar es el product model. ¿Listo? Es el modelo. Es el que al cual yo le estoy diciendo, le pongo el nombre y le asocio la estructura. Eso es lo que tengo que exportar. Listo, ahí ya tengo, digamos, lo básico para crear mi esquema. Ahora sí le voy a dar forma a ese esquema. ¿Cómo así que darle forma al esquema? Sí, pues es que yo espero que en la colección usuarios todos los registros tengan nombre, username, password y rol. ¿Sí?
Estas cosas son adicionales, ya las voy a explicar, pero ustedes ya las saben. Recuerden que esto es un repaso. Entonces, voy a colocarle aquí lo que yo necesito. Voy a colocarle los valores básicos. Yo quiero que mi esquema para producto tenga un nombre. ¿Por qué? Porque todos los productos tienen un nombre. Le voy a decir que el tipo que yo estoy esperando sea de tipo string. ¿Listo? Y voy a decirle que sea obligatorio. Require through. ¿Listo? Ahí lo tengo. El siguiente, le vamos a colocar el precio. ¿Listo? Entonces, ojo con esta coma. Mucha gente se come esa coma. Price. Aquí entonces le voy a decir a price. Usted va a ser de tipo number. Y va a ser requerido. Through. Y además le voy a colocar un valor por defecto que va a ser de 0. ¿Listo? Para que no se me quede vacío el precio. Y aquí le voy a decir quantity, la cantidad. Y aquí le voy a decir type, number. Y le voy a decir require through. Y le voy a colocar default 0 también. Con esta estructura que yo acabo de escribir aquí adentro, es que yo defino cómo va a ser la forma de los datos que se van a guardar en mi colección. En este caso, ¿a qué colección me refiero? A la colección que yo apodé como products. ¿Listo? Ahí ya entonces hemos descrito nuestro esquema. ¿Qué es lo que va a ser nuestro esquema? ¿Cómo va a ser la forma? ¿Qué tipos tienen? Y si es requerido o no, o si tiene valores por defecto o no. ¿Listo? Esto es súper importante porque sin esto el servicio no puede trabajar. Ya tengo definido mi esquema, ahora voy a definir mi servicio. Voy a crear aquí un nuevo folder. Voy a colocarle aquí services. Voy a crear un servicio que se llame product service porque este es exclusivamente para la entidad producto. Y aquí yo voy a crear una función, cons. Esta función, ¿qué va a hacer? Va a obtener todos los productos de la base de datos, ¿sí? Los va a traer de la base de datos. Entonces yo aquí le voy a colocar, por ejemplo, le voy a colocar database get products. Por ejemplo, vamos a crear una función flecha. Voy a hacer todo con funciones flecha. Voy a exponer esta funcionalidad porque necesito que mi controlador acá sea capaz de consultar. Entonces voy aquí a decirle module exports y voy a colocarlo como objeto porque voy a exportar todas las funcionalidades que hayan aquí. Le voy a decir debe get products, listo. Ahí ya lo exportamos. Y en este punto es donde yo voy a usar esta estructura que definí con el modelo. La voy a abrir allá al lado derecho. Esta estructura que yo creé usando Mongoose es la que yo voy a usar acá, ¿sí? Para poder interactuar con mi base de datos. Entonces miren que aquí dice Product Model. Este es el que estoy exportando. Ese es el que yo voy a usar acá. Entonces aquí yo le voy a decir Product Model. Miren que ahí me lo sugirió. Me está diciendo, ve, impórtalo. Entonces lo importa. Lo importa gracias a que aquí lo estamos exportando. Si no, no lo podríamos importar. Listo, ya tengo el Product Model ahí. Entonces yo le voy a decir Product Model find, porque ese es el método que utilizamos para obtener todos los registros. Y ya con esta consulta que estoy haciendo ahí, él se conecta a la base de datos y va a obtener a todos los productos de mi base de datos. Pero no tenemos la base de datos todavía conectada, ¿sí? Nos hace falta hacer la configuración de la base de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle aquí a productos, él se va a ejecutar y me va a devolver una promesa. Entonces voy a resolverla usando la wait. No voy a entrar en detalles que ya expliqué que se podía resolver con el den y con el catch, que se puede usar el async await y que puede generarse una excepción y todas esas cosas, porque todo eso lo expliqué en las clases presenciales. Aquí en la primera ocasión lo voy a recordar, pero luego me voy a saltar todo eso cuando haga las demás funcionalidades. Entonces con esto lo que estoy diciendo le estoy esperando por una respuesta que va a ser una promesa que me va a devolver la base de datos. Entonces le digo a wait, esto obliga a que mi función sea síncrona.
¿Listo? Ahí la tengo. Y yo esto lo tengo que devolver. Lo tengo que devolver al controlador usando el return. ¿Listo? ¿Por qué el controlador? Porque el controlador es el que va a utilizar el get products. ¿Listo? Aquí, entonces, en vez de responder esto al usuario, tengo que consultar la base de datos. Ya la estoy consultando usando el servicio. Entonces, el controlador lo que va a hacer es usar el servicio. ¿Qué es lo que va a usar? Esta funcionalidad que se llama db-get-products. Esa es la que va a utilizar. Entonces, nosotros aquí le vamos a decir const data, porque lo que espero es que me devuelva la data. Aquí entonces yo le voy a decir db-get-products, ¿sí? E invoco. Él me debería traer acá lo que me devuelva esta consulta. Esta consulta me devuelve una promesa. Cuando ya la resuelvo, ya no es una promesa, son datos, pero cuando la retorno, al otro lado vuelve a ser una promesa. Entonces, si esto acá es una promesa, aquí tengo que volver a resolverla. No les voy a explicar esto, ya lo he hecho en clase, ya saben por qué lo hago. El await obliga a que mi función sea síncrona. Entonces, él va a resolver los datos y los datos van a llegar acá. Si los datos llegan acá, entonces estos datos yo ya se los puedo devolver al usuario y en vez de colocarle un mensaje acá, yo de una vez le voy a decir data, data, ¿cierto? Y recuerden, esto lo voy a hacer una sola vez por este video, es que si la propiedad se llama igual a la variable que le voy a asignar para pasarle los datos, las nuevas versiones de ECMAScript me dice coloque solamente un valor que yo reconozco y le coloco el mismo nombre que trae la variable y despliego los datos que están dentro de ella. Listo, ahí debería responder por los datos. Listo, ahí quedó conectado el servicio que está haciendo la consulta a la base de datos, quedó conectado al controlador, ¿sí? Y además quedó conectado a nuestra ruta, ¿sí? Aquí, ¿qué nos falta? Nos faltan varias cosas. Esto que acabo de hacer no va a funcionar porque no tenemos una configuración en nuestra aplicación. En ningún lado tenemos una configuración que diga que vamos a conectarnos a una base de datos específica. Eso nos hace falta. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dejar este video en este punto. En el siguiente vamos a hacer la configuración a la base de datos, ¿sí? Y vamos a colocar aquí un try catch, porque recuerden que cuando se hace una consulta a la base de datos, este db-get-products es el servicio, que es el que hace realmente la consulta a la base de datos, pueden ocurrir excepciones y yo necesito controlar esas excepciones. Entonces lo voy a dejar hasta aquí, voy a hacer la conexión en la base de datos en el siguiente video y vamos a colocar esa excepción y vamos a probar si me trae los datos o no, ¿sí? En este caso recuerden que no tenemos datos porque la base de datos no existe aún y no le hemos colocado nombre. Nosotros aquí hemos navegado unas estructuras y unas bases de datos con MongoDB Compass, pero ninguna de estas está involucrada con nuestra aplicación, con esta que estamos realizando. Dejemos esto aquí por este video y nos vemos en el siguiente.